Me llamo Chris. Esto pasó hace años, y es algo que había olvidado hasta hace poco. Tenía 17 años ese verano, trabajando de noche en una pizzería a las afueras de mi ciudad natal. No me entusiasmaba, pero sin dinero y con dos padres que me habrían matado por estar desempleado, no podía quejarme. Era uno de esos trabajos que tomas, porque no hay nada más contratando. Turnos lentos, uniformes pegajosos y un coche de reparto destartalado que apenas subía las colinas. Al menos no tenía que conducir mi propio coche. Eso habría sido horrible. Ah, sí. Aunque esto no sea súper relevante, quiero mencionar que la pizza era asquerosa, genuinamente terrible. No podía entender. De hecho, todavía no entiendo por qué alguien en su sano juicio pediría de ese lugar. Si no fuera por la tecnología y el ambiente relativamente agradable que ofrecía, honestamente no creo que hubiéramos recibido ni una sola orden. Ese lugar es definitivamente lo que menos echo de menos de mi ciudad natal, y eso ya es decir algo. La única salvación de trabajar allí era que, debido a lo mala que era la pizza, o porque el lugar en sí estaba tan lejos del centro, o tal vez una combinación de ambos, la gente rara vez nos pedía, así que la mayoría de las noches eran de un silencio sepulcral. No los voy a aburrir con los detalles mundanos de cómo solían transcurrir mis noches. Era una pizzería. Estoy seguro de que ustedes mismos podrían rellenar los espacios en blanco. Una noche, estaba reponiendo la nevera con bebidas cuando la tablet zumbó con un pedido online. Pizza grande de salchicha y aceitunas. Lo recuerdo perfectamente porque nunca teníamos aceitunas. La dirección estaba en medio de la nada, más allá de nuestra zona de reparto, y recuerdo que me preparaba para rechazarlo por costumbre. Pero antes de que pudiera, mi gerente, un tipo de 30 y tantos llamado Russell, que mayormente se sentaba en la parte de atrás navegando por Reddit, miró y me dijo que lo tomara, diciendo que no habíamos tenido ninguna entrega en más de una hora. No discutí, así que cuando la pizza estuvo lista, puse las direcciones en mi teléfono y tomé la pizza. Al menos eso mataría 30 o 40 minutos. Justo cuando estaba a punto de salir de la tienda y caminar hacia el coche, miré con más cuidado las instrucciones de entrega que Russell había impreso y grapado a la caja, a las que no había prestado atención hasta entonces. Decían, y recuerdo esto palabra por palabra, estacionarse en la calle detrás de la casa, cruzar el patio trasero, llamar solo a la puerta trasera. Eso me llamó un poco la atención, pero mi cerebro de 17 años pensó en varias razones racionales por las que alguien no querría que usara la puerta principal. Tal vez no querían despertar a una persona mayor o a un niño pequeño en la casa. Tal vez la puerta principal de su casa estaba siendo renovada. Tal vez querían ocultar la entrega a un padre o cónyuge. Realmente podría haber sido cualquier número de cosas. Además, lo único en lo que podía pensar era lo lenta que estaba la noche y cuánto más larga se sentiría si me quedaba doblando cajas. Así que simplemente decidí hacer mi trabajo. Pero en el segundo en que salí, empecé a tener dudas. Era una de esas noches de verano que se sentían como caminar a través de sopa, caliente, húmeda y completamente quieta, como si incluso el aire estuviera atrapado en una especie de gelatina invisible. No sé si esto tendrá sentido, pero hay un olor rancio y agrio que se percibe cuando hace mucha humedad y está quieto, algo así como a plástico viejo y tierra cocida por el sol. Así es como olía allí. Odio ese olor más que nada, pero era inevitable. Tuve las ventanas bajadas por quizás 2 minutos antes de rendirme y encender el aire acondicionado a tope. La dirección de entrega no estaba en dirección al centro. De hecho, estaba a la dirección exactamente opuesta, aunque la pizzería en sí ya estaba un poco en medio de la nada. El viaje supuestamente tomaría poco más de 25 minutos, pero se sintió más largo por lo vacías que estaban las carreteras. Definitivamente estoy exagerando un poco. No es que no hubiera casas por kilómetros, pero era mucho menos denso cuanto más avanzaba. Cuando finalmente llegué a la dirección, me di cuenta de que venía por la parte trasera de la casa. El GPS me había llevado por una calle lateral delgada y estrecha que corría paralela a una serie de patios traseros. No había farolas y las casas tampoco tenían luces en el porche trasero. Todo eran sombras. Recuerdo haber reducido la velocidad y verificar 2 veces el número de la casa porque parecía totalmente muerta. No había luces dentro y no había coches en el camino de entrada. Solo el patio trasero hundido con hierba crecida y una cerca de madera desvencijada que ni siquiera cerraba por completo. Pero aún así, seguí las instrucciones. Estacioné allí mismo en el arcén de grava. Agarré la pizza y subí la pendiente hacia la puerta trasera.
Tenía la pizza en una mano y mi linterna en la otra, apuntándola hacia mis pies para no tropezar con nada. Cuando llegué a la cima de la colina, vi la puerta trasera. Era una de esas viejas blancas con un pequeño panel de vidrio en la parte superior cubierto por una cortina barata. Llamé y esperé, pero nadie respondió. Llamé una segunda vez, sabiendo que mi gerente se enfurecería si regresaba a la tienda con las manos vacías. Después de no obtener respuesta, estaba a punto de llamar una tercera vez cuando vi la cortina moverse. No mucho, solo un pequeño movimiento como si alguien la hubiera rozado con el dedo. Fue rápido, y no creo que lo hubiera notado si no hubiera estado mirando fijamente el cristal. Me quedé allí unos segundos más, esperando que la persona que claramente estaba justo detrás de la puerta finalmente abriera. Pero antes de que eso sucediera, noté que dos coches indistintivos se detuvieron en la calle lateral detrás de mi coche. Mi primer pensamiento fue que iba a meterme en problemas por allanamiento de morada o algo así. Una de las puertas del coche se abrió, y alguien salió. Incluso desde la casa, pude distinguir que era un hombre a la luz de los faros del otro coche. El tipo me hizo un gesto para que me acercara a él, lo cual hice, asumiendo que le había pedido la pizza y que yo había llegado a casa antes que el del trabajo o algo así. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que me estaba mostrando algo en la mano. Era una insignia. El tipo era un oficial de policía encubierto, lo cual pude determinar porque no llevaba uniforme, solo ropa normal. Tan pronto como me acerqué a cierta distancia de él, me dijo que regresara a mi coche y esperara allí. Eso fue todo. Eso fue todo lo que dijo. Así que lo hice. Me alejé lentamente, subí al coche de reparto y me senté allí mirando. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había dos oficiales. Había 5, tal vez más. Todos tenían linternas, pero ninguno dijo una palabra. Se movían sigilosamente, rodeando la casa como si intentaran no ser vistos. Ninguno de ellos llamó o anunció su presencia, lo que me pareció extraño. Fue una escena bastante extraña. Recuerdo a uno de los oficiales extendiendo la mano hacia la manija de la puerta trasera, la misma a la que acababa de llamar, y la intentó abrir suavemente. Cuando no se abrió, simplemente asintió a uno de los otros tipos y se retiró. Sentí como si estuviera viendo algo que no se suponía que debía ver. Y supongo que así era. Finalmente, el primer oficial regresó a mi coche y se agachó junto a la ventana. La bajé y él miró la caja de pizza en el asiento del pasajero y soltó un breve suspiro. Fue relativamente vago con lo que me dijo, pero no parecía un tipo malo, solo que estaba tratando de no decir demasiado. Básicamente, dijo que había una investigación en curso que involucraba esa propiedad y que él, junto con el resto de los oficiales, la estaban vigilando. Se disculpó por tardar tanto en intervenir y me dijo que yo había llegado exactamente en el momento en que estaban reposicionando sus vehículos. Le pregunté si quería ver la orden de entrega, y él asintió. La saqué en aplicación de entrega, pero pude notar que era inútil. Había un número de teléfono asociado con el pedido, junto con la dirección de entrega y el primer nombre, Jerry, pero no parecía particularmente útil. El oficial lo leyó, anotó el número y me dijo que me fuera de inmediato. Le expresé mi frustración, diciéndole que mi jefe me iba a matar por regresar con la pizza, y el tipo solo se encogió de hombros. Luego repitió su instrucción de que me fuera y comenzó a alejarse del coche. Estaba furioso, pero no había nada que pudiera hacer, así que me fui. Me llevó todo el viaje de regreso a asimilarlo. No comprendí realmente la gravedad de la situación hasta que salí del coche. Si la policía no hubiera intervenido cuando lo hizo, algo terrible podría haber pasado. Ni siquiera sé qué. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la amenaza de la policía era probablemente la única razón por la que la persona no abrió la puerta para aceptar la pizza. Pero, ¿por qué alguien pediría una pizza si los estaban vigilando? Tal vez la persona dentro de la casa no sabía que la estaban observando. O tal vez sí lo sabían. Y yo era parte de alguna prueba, como si yo fuera el cebo para ver si los policías estaban vigilando ese lado de la casa. O si dejaron la cortina moviéndose, el silencio, el momento. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca obtendré una explicación de lo que sucedió. Y recordar este incidente es principalmente una pérdida de tiempo. Probablemente lo habría olvidado todo si uno de mis amigos de la escuela secundaria no lo hubiera sacado a relucir la otra semana. Ni siquiera lo recordaba al principio. Probablemente sea mejor que lo olvide de nuevo. Pero pensé en compartirlo aquí antes de que eso suceda. Esto ocurrió el año pasado. Ahora tengo 40 años. Estoy casado y tengo 2 hijos,
de 7 y 5 años. Trabajo en seguros, lo que suena aburrido porque lo es. Pero somos estables y eso es todo lo que me importa en este momento de la vida. Hace un par de años, mi padre falleció después de una larga lucha contra el cáncer. Dejó una casa de playa en Delaware a la que nunca había ido antes porque solía alquilarla todo el año. No es nada ostentoso ni grande, pero está en un lugar fantástico, a solo una cuadra del paseo marítimo. Mi parte favorita, con diferencia, es la terraza trasera de arriba que ofrece una vista muy bonita del océano. Empezamos a ir allí todos los veranos después de su fallecimiento, usándola como nuestro escape. Una semana aquí, un fin de semana allá, se convirtió en nuestra pequeña tradición familiar. Por mucho que a mi esposa y a mí nos encanta pasar tiempo allí, a los niños les encanta aún más. Pasarían horas y horas jugando en la playa, andando en bicicleta y explorando el pueblo. Se siente como un regalo, algo que mi padre nos dejó para disfrutar. Esta historia tiene lugar durante una de esas semanas del verano pasado. Habíamos bajado a mediados de julio, de domingo a viernes, cuando las multitudes se dispersaban a mitad de semana y la playa estaba un poco más tranquila. Recuerdo la noche claramente. Era un miércoles. Los niños se habían quedado dormidos alrededor de las 9:30 después de un largo día al sol, y mi esposa y yo estábamos sentados en la terraza trasera jugando a las cartas y bebiendo vino. Fue entonces cuando nuestro hijo mayor, Jordan, salió. Tenía una expresión de inquietud en el rostro. Me dijo que seguía escuchando un ruido de arañazos en su habitación y que no le dejaba dormir. Miré a mi esposa, luego dejé mi copa y me puse de pie, diciéndole que iría a investigar. Le dije a mi esposa que esperara. Pensé que probablemente eran solo sonidos genéricos de la casa. Es una casa bastante vieja, después de todo. Los niños no comparten habitación, así que pensé que no había necesidad de despertar a nuestro hijo menor. Seguía a Jordan escaleras abajo hasta su habitación, y él señaló la pared cerca de su cama y me hizo una señal para que guardara silencio. Los dos nos quedamos allí un rato, y al principio no oí nada. No quería que pensara que no le creía, así que me quedé allí un poco más. Después de quizás 20 segundos, finalmente lo oí. Débil al principio, pero definitivamente allí. Un suave sonido de arañazos, justo como lo había descrito. Me agaché y pegué la oreja a la pared. No sonaba como un animal en las vigas ni nada. Sonaba como si viniera de dentro de la pared, más abajo y más cerca de los zócalos. Fue entonces cuando lo oí. Respiración. No de un animal, definitivamente no. Era una respiración profunda, lenta, humana. Me aparté de golpe y solté un agudo Jesús sin siquiera quererlo. Y luego, no estoy bromeando, escuché el grito más gutural y furioso que jamás haya oído resonar desde algún lugar dentro de la pared. Me tomó tan desprevenido que grité de nuevo, una sensación de pavor existencial golpeándome directamente en la cara. Agarré a Jordan por el brazo y lo saqué de la habitación. Corrimos por el pasillo para buscar a mi hijo menor, Scott, que todavía dormía profundamente. Ni siquiera le di tiempo de abrir los ojos. Simplemente lo tomé en mis brazos y corrí. Necesitaba volver arriba a la terraza donde estaba mi esposa. Eso era lo único en mi mente en ese momento. Cuando llegamos a la base de las escaleras, la llamé a gritos. Y luego escuché otro grito que venía de algún lugar detrás de mí, mucho más cerca esta vez. Me di la vuelta y vi a un hombre cubierto de inmundicia cargando por el pasillo directamente hacia nosotros. Casi me tropiezo, tratando de subir las escaleras con mis dos hijos. Pero subimos y salimos a la terraza justo a tiempo. No 2 segundos después de que cerré de golpe la puerta corredera, el tipo golpeó el cristal con toda su fuerza. Genuinamente pensé que se rompería. Comenzó a arañar la puerta como un animal, chillando y golpeando todo el tiempo, gritando cosas que no me atrevo a repetir. Tiré mi cuerpo contra la puerta y le grité a mi esposa que tomara a los niños y llamara a la policía. Ella los agarró y les cubrió las orejas, alejándolos de la escena. Mantuve mis ojos en los suyos tratando de bloquearle la vista a mi familia. Estaba salvaje, completamente desquiciado. Sus manos untaron algo. Tierra, sangre, ni siquiera sé qué. Lo untó por el cristal mientras golpeaba e intentaba forzar la puerta. No sé cuánto tiempo la mantuve cerrada. 1 minuto, 5. Pareció una eternidad. Parecía tener energía ilimitada porque necesité toda mi fuerza para mantener esa puerta cerrada. Y no se rindió ni una sola vez. Todo lo que podía pensar era en proteger a mi familia. Estaba completamente preparado para luchar contra el tipo si el cristal se rompía.
Pero antes de que eso sucediera, la policía finalmente apareció. Debieron haber venido por el costado porque en segundos vi a dos oficiales dentro de la casa corriendo hacia el tipo que seguía golpeando la puerta. Uno de los oficiales lo derribó por detrás y el otro ayudó a sujetarlo. El resto de la noche fue un borrón. Después de sacar a ese tipo de mi casa y meterlo en la parte trasera de un coche de policía, los oficiales me pidieron mi versión de los hechos, que les conté. Juntos, los tres inspeccionamos la casa para tratar de evaluar cómo ese hombre había estado dentro de las paredes y cómo había salido tan rápido. Resulta que la casa tiene un espacio de arrastre que no conocía. Hay una entrada debajo del porche trasero que no sabrías que estaba allí a menos que buscaras desde allí. Conduce a un espacio de arrastre de altura de pie que corre a lo largo de los cimientos y tiene un segundo punto de acceso a través de un panel suelto en el armario de Jordan. No tenía idea de que estaba allí. Nunca había hecho una inspección completa de la casa cuando la heredé. Diablos, ni siquiera me molesté en volver a pintarla. Unos días después, obtuve más información de un detective que llamó para dar seguimiento. Me dijo que el perpetrador admitió que había estado viviendo en el espacio de arrastre durante meses, que había descubierto la entrada al espacio de arrastre durante la temporada baja y que planeaba dañar a mi familia esa noche por invadir su, cito, nuevo hogar. Aparentemente, el tipo había estado robando comida tanto de nuestra casa, lo cual de alguna manera no notamos, como de los cubos de basura de nuestros vecinos. No regresamos el resto del verano, no por miedo a que algo más sucediera, sino por trauma. No quise llevar a mi esposa ni a mis hijos allí por un tiempo, y ellos no se opusieron. Contraté a un equipo para sellar completamente el espacio de arrastre, y una vez hecho eso, finalmente pude relajarme un poco. Hemos estado usando la casa de nuevo este verano, y me alegra decir que las cosas han vuelto a la normalidad, o al menos lo más cerca posible de ella. Crecí en una zona rural donde podías andar en bicicleta kilómetros sin ver a otra persona. Como a mucha gente, mi estación favorita siempre fue el verano. Todavía lo es, en realidad, pero ha pasado un tiempo desde que viví en el campo. Así que el verano ha perdido un poco de su encanto. Mucho de lo que hizo que el verano fuera tan especial para mí está ligado a la vida en medio de la nada. Había algo en la calidez, el silencio y la soledad que amaba, algo que nunca pude encontrar en la ciudad. Es difícil de explicar, pero me sentía tan aislado, pero de una buena manera. Como si tuviera mi propio pequeño rincón de la tierra para mí solo. Como si pudiera desaparecer por horas y nadie lo sabría. Las noches de verano siempre eran las mejores. La oscuridad aumentaba la sensación de privacidad y libertad que la niña que solía ser anhelaba. Yo tenía 16 años en ese momento. Tenía una amiga llamada Taylor. Ella era un poco más imprudente que yo, siempre forzando los límites de pequeñas maneras. Una noche cualquiera de julio, decidimos ir a observar las estrellas. Solo nosotras, dos bicicletas y una botella de vino. No era la primera vez que hacíamos algo así. De hecho, era algo que hacíamos con bastante frecuencia. Eso es, hasta que sucede lo que estoy a punto de contarles. Pensándolo bien, esta fue probablemente una de las últimas veces que fuimos a observar las estrellas juntas. No teníamos un plan específico, solo una dirección. Queríamos ir a algún lugar nuevo, ya que los viejos lugares se estaban volviendo un poco repetitivos. Tyler dijo que conocía un buen lugar más allá de las afueras del pueblo, una extensión de tierras de cultivo abandonadas donde nadie nos molestaría. Era alrededor de las 10 de la noche cuando salimos. No estoy segura de cuánto tiempo anduvimos en bicicleta, tal vez 20 minutos, tal vez 30. Pero no nos detuvimos hasta que superamos cualquier cosa, incluso remotamente civilizada. En algún momento, Tyler simplemente detuvo su bicicleta abruptamente y me dijo que habíamos llegado. Realmente no estaba segura de lo que aquí significaba, ya que no había puntos de referencia descriptivos alrededor, pero aún así se sentía perfecto. Un campo abierto, sin edificios, sin cercas, sin vacas, solo un enorme parche de hierba y el cielo estrellado sin fin. Extendimos una manta y descorchamos el vino con el pequeño abrelatas que Tyler, de alguna manera, había recordado traer. Era un vino tinto barato que no sabía muy bien, pero cumplió su función. Nos quedamos allí un rato, pasándonos la botella, señalando las pocas constelaciones que recordábamos por su nombre. Nuestro objetivo en noches como esta siempre era el mismo: intentar ver una estrella fugaz. En un momento, Tyler me preguntó si creía que realmente veríamos una, y le dije que probablemente no,
pero que siguiera buscando de todos modos. No son tan raras en el campo donde se pueden ver tantas estrellas, pero aún así hay que prestar atención. Estrella fugaz o no, estábamos pasando una gran noche. El vino definitivamente estaba haciendo su trabajo, y empecé a sentir que me embriagaba. Era el tipo de noche que te hacía sentir que el tiempo no existía, como lo que estaba hablando antes. Esto no es súper relevante para la historia, pero es una de las pocas cosas que recuerdo de la noche. Así que de todas formas te lo voy a contar rápidamente. Hubo un momento muy breve que pareció un parpadeo en el ritmo de la noche. Estábamos recostadas y Tyler me miró de una manera que me hizo preguntarme si quería algo más que amistad. Creciendo, siempre tuve esas sospechas sobre ella, pero nunca estuvo motivada por algo más que curiosidad. Pero esa noche, se sintió un poco más fuerte de lo que puedo recordar que haya sido. No pregunté, no dije nada. Ese tipo de cosas simplemente no se hablaban abiertamente donde crecimos. Y además, tal vez solo estaba ebria y leía demasiado las cosas. De cualquier manera, pasó. Nos reímos de algo tonto, dijo, y luego miró hacia arriba justo a tiempo para ver una estrella fugaz cruzar el cielo. Si alguien ha visto alguna vez una estrella fugaz, conoce la reacción incontrolable que provoca, como si no pudieras evitar reír o gritar algo a la noche. Las dos reímos y Tyler me dijo que pidiera un deseo. No recuerdo cuál fue, probablemente algo tonto. Nos recostamos y hablamos unos minutos más, nuestros ánimos un poco más elevados por haber visto la estrella fugaz. Cerré los ojos por un momento, no para dormirme, solo para sentir la brisa en mi cara por un segundo y sumergirme más en la quietud. Juro por mi vida, mis ojos no estuvieron cerrados por más de 5 segundos. Pero cuando los abrí, Tyler había desaparecido, como desaparecido de verdad. No solo se había ido a orinar o a juguetear con su teléfono. Realmente se había ido, lo cual pude deducir del hecho de que ni ella ni su bicicleta estaban a la vista, aunque la mía seguía justo al lado de la manta. Me senté rápidamente pensando que quizás me estaba gastando una broma, pero incluso después de girar 360 grados, no pude verla. En ese momento, sentí una inexplicable sensación de miedo invadirme. El campo vacío en el que estaba sentada de repente se sintió sofocante y el suave encanto de la noche fue reemplazado por el pánico. Las estrellas parecían más tenues. Esa es la parte que no puedo olvidar. El cielo seguía allí, pero se sentía raro, como si alguien le hubiera bajado el brillo o le hubiera untado algo, y el aire también se sentía más frío. No como si se hubiera enfriado naturalmente, sino como si hubiera entrado en una versión diferente del mismo lugar. Sé que no tiene sentido lo que digo, pero como dije, la sensación era inexplicable. Saqué mi teléfono para ver la hora. Eran las 3 de la madrugada en punto. Esa hora está grabada en mi memoria y probablemente lo estará para siempre. Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. No había pasado ni la medianoche hacía solo unos minutos. Seguí mirando la hora en mi teléfono, preguntándome si de alguna manera me había quedado dormida. Sabía que no lo había hecho, pero no podía estar segura. ¿Pero Tyler realmente me dejaría allí sola? Incluso si me hubiera quedado dormida, no había manera. Ella no habría hecho eso en 1.000.000 de años. Me puse de pie, di una vuelta y la llamé un montón de veces, pero no respondió. No sabía qué pensar. La única explicación lógica era que me había abandonado por alguna razón. Tal vez se molestó o se alejó y me dejó inconsciente, pero no podía entender por qué. No habíamos discutido y el ambiente había sido bueno. Muy bueno, sinceramente. También la llamé un montón de veces a su teléfono, pero tampoco hubo respuesta. Después de eso, empecé a llorar. Quiero decir, ¿pueden culparme? No sabía qué más hacer. Agarré mi bicicleta y empecé a pedalear de regreso a mi casa, tratando de no entrar en pánico. Ese viaje se sintió como una eternidad. Probablemente fue el más aterrador que había sentido en una bicicleta. No me detuve hasta que llegué a mi entrada, completamente sin aliento y todavía sin entender lo que acababa de pasar. Me fui a dormir inmediatamente. Al día siguiente, le envié un mensaje a Tyler a primera hora de la mañana, esperando una disculpa o al menos una explicación, pero en su lugar ella me exigió una. Me preguntó, palabra por palabra, ¿dónde demonios te fuiste anoche? Le conté lo que recordaba, cómo me había despertado sola a las 3 de la madrugada y asumí que ella me había dejado. Pero luego me soltó lo que me hizo enviar la historia. Dijo que ella fue la que se despertó sola a las 3 de la madrugada y que yo era la que había desaparecido.
Me esperó durante más de una hora. Luego regresó a casa en bicicleta, enojada y confundida, asumiendo que me había molestado y la había dejado allí. Según ella, yo simplemente desaparecí y yo estaba igual de convencida de que lo mismo había sucedido a la inversa. Dimos vueltas un rato, tratando de armar el rompecabezas, pero nada encajaba. Ninguna de las dos tenía lagunas de memoria más allá de ese momento. Ninguna de las dos tenía mensajes de texto o llamadas o algo que pudiera ayudar a reconstruir lo que realmente sucedió, aunque ambas recordábamos habernos llamado después de despertar. Ninguna de esas llamadas perdidas estaba en los registros de nuestros teléfonos. Finalmente, lo dejamos, o al menos dejamos de hablar de ello. Pero creo que ambas estábamos mucho más aterrorizadas de lo que queríamos admitir. Sé que yo sí lo estaba. Durante meses, me encontraba acostada en la cama, mirando por la ventana las estrellas y recordando esa noche. Taylor y yo no observamos las estrellas mucho después de esa noche, tal vez una o dos veces. En cierto sentido, las cosas volvieron a la normalidad. Continuamos nuestras vidas, y eso fue todo. Pero incluso ahora, todavía no tengo explicación para nada de lo que sucedió esa noche. No me considero supersticiosa ni creyente en lo paranormal. Pero todos a los que les cuento esta historia lo atribuyen inmediatamente a algo antinatural. Y tal vez tengan razón, pero realmente no me gusta pensar en eso. Considero la posibilidad de que simplemente me mintiera. De cualquier manera, tengo una sensación muy inquietante, como si algo nos hubiera pasado esa noche que, potencialmente, nunca descubriré en toda mi vida. No he sabido de Taylor en años, pero apuesto mi vida a que ella también se pregunta de vez en cuando qué nos pasó esa noche de verano en el campo. Mi nombre es Chris. Esto sucedió hace años, y es algo que de hecho olvidé hasta hace poco. Tenía 17 años ese verano, trabajando de noche en una pizzería en las afueras de mi ciudad natal. No me entusiasmaba, pero sin dinero y con dos padres que me habrían matado por estar desempleado, no podía quejarme. Era uno de esos trabajos que tomas porque no hay nada más contratando. Turnos lentos, uniformes pegajosos y un coche de reparto destartalado que apenas subía a las colinas. Al menos no tenía que conducir mi propio coche. Eso habría sido horrible. Ah, sí. Aunque esto no es súper relevante, quiero mencionar que la pizza era horrible, genuinamente terrible. No podía entender. De hecho, todavía no entiendo, por qué alguien en su sano juicio pediría de ese lugar. Si no fuera por la tecnología y la atmósfera relativamente agradable que proporcionaba, sinceramente, no creo que hubiéramos recibido una sola orden. Ese lugar es definitivamente lo que menos echo de menos de mi ciudad natal, y eso ya es decir algo. Lo único bueno de trabajar allí era que, debido a lo mala que era la pizza, o porque el lugar en sí estaba tan lejos del centro, o tal vez una combinación de ambos, la gente rara vez nos pedía, así que la mayoría de las noches eran muy tranquilas. No voy a aburrirte con los detalles mundanos de cómo solían transcurrir mis noches. Era una pizzería. Estoy seguro de que puedes llenar los espacios en blanco tú mismo. Una noche, estaba reabasteciendo la nevera con bebidas cuando la tablet vibró con un pedido en línea. Pizza grande de salchicha y aceitunas. Lo recuerdo claramente porque nunca teníamos aceitunas. La dirección estaba en medio de la nada, más allá del límite de nuestra zona de entrega, y recuerdo que me preparaba para rechazarlo por costumbre. Pero antes de que pudiera, mi gerente, un tipo de unos 30 años llamado Russell, que mayormente se sentaba en la parte de atrás navegando por Reddit, miró y me dijo que lo tomara, diciendo que no habíamos tenido ninguna entrega en más de una hora. No discutí, así que cuando la pizza estuvo lista, introduje las direcciones en mi teléfono y agarré la pizza. Al menos mataría 30 o 40 minutos. Justo cuando estaba a punto de salir de la tienda y caminar hacia el coche, miré con un poco más de cuidado las instrucciones de entrega que Russell había impreso y grapado a la caja, a las que no había prestado atención hasta entonces. Decían, y lo recuerdo palabra por palabra, aparcar en la calle detrás de la casa, atravesar el patio trasero, llamar solo a la puerta trasera. Eso me llamó un poco la atención, pero mi cerebro de 17 años pensó en varias razones racionales por las que alguien podría no querer que usara la puerta principal. Tal vez no querían despertar a una persona mayor o a un niño pequeño en la casa. Tal vez la puerta principal de su casa estaba siendo renovada. Tal vez querían ocultar la entrega a un padre o cónyuge. Realmente podría haber sido cualquier número de cosas. Además, todo lo que podía pensar era lo lenta que estaba la noche y cuánto más larga se sentiría si me quedaba doblando cajas. Así que simplemente decidí hacer mi trabajo.
Pero en cuanto salí, empecé a tener dudas. Era una de esas noches de verano que se sentía como caminar por una sopa, caliente, húmeda y completamente quieta, como si incluso el aire estuviera atrapado en una especie de gelatina invisible. No sé si esto tendrá sentido, pero hay un olor rancio y agrio que se obtiene cuando hace mucha humedad y está quieto, algo así como a plástico viejo y tierra horneada por el sol. A eso olía allí fuera. Odio ese olor más que nada, pero era inevitable. Tuve las ventanillas bajadas durante quizás 2 minutos antes de rendirme y encender el aire acondicionado a tope. La dirección de entrega no estaba en dirección al centro. De hecho, estaba en la dirección exactamente opuesta, aunque la pizzería en sí ya estaba un poco en medio de la nada. El viaje supuestamente tomaría poco más de 25 minutos, pero se sintió más largo por lo vacías que estaban las carreteras. Definitivamente estoy exagerando un poco. No es que no hubiera casas por kilómetros, pero era mucho menos denso cuanto más me adentraba. Cuando finalmente llegué a la dirección, me di cuenta de que llegaba por detrás de la casa. El GPS me había llevado por una calle lateral estrecha que corría paralela a una serie de patios traseros. No había farolas y las casas tampoco tenían luces en el porche trasero. Todo eran sombras. Recuerdo reducir la velocidad y verificar el número de la casa porque parecía completamente muerta. No había luces dentro y no había coches en la entrada. Solo el patio trasero hundido con hierba crecida y una valla de madera destartalada que ni siquiera cerraba del todo. Pero aún así, seguí las instrucciones. Aparqué justo allí en el arcén de grava. Agarré la pizza y subí la pendiente hacia la puerta trasera. Tenía la pizza en una mano y mi linterna en la otra, apuntándola hacia mis pies para no tropezar con nada. Cuando llegué a la cima de la colina, vi la puerta trasera. Era una de esas viejas puertas blancas con un pequeño panel de cristal en la parte superior cubierto por una cortina barata. Llamé y esperé, pero nadie respondió. Llamé una segunda vez, sabiendo que mi gerente estaría furioso si regresaba a la tienda con las manos vacías. Después de no obtener respuesta, estaba a punto de llamar una tercera vez y vi que la cortina se movía. No mucho, solo un pequeño tic como si alguien la hubiera rozado con el dedo. Fue rápido, y no creo que lo hubiera notado si no hubiera estado mirando el cristal. Me quedé allí unos segundos más, esperando que la persona que claramente estaba justo detrás de la puerta finalmente abriera. Pero antes de que eso sucediera, noté que 2 coches sin identificación se detuvieron en la calle lateral detrás de mi coche. Mi primer pensamiento fue que iba a meterme en problemas por allanamiento o algo así. Una de las puertas del coche se abrió y alguien salió. Incluso desde la casa, pude distinguir que era un hombre a la luz de los faros del otro coche. El tipo me hizo un gesto para que me acercara a él, lo cual hice, asumiendo que él había pedido la pizza y que yo había llegado a casa antes que del trabajo o algo así. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que me estaba mostrando algo en la mano. Era una insignia. El tipo era un oficial de policía encubierto, lo cual pude determinar porque no llevaba uniforme, solo ropa normal. Tan pronto como me acerqué a cierta distancia de él, me dijo que regresara a mi coche y esperara allí. Eso fue todo. Eso es todo lo que dijo. Así que lo hice. Me alejé lentamente, subí al coche de reparto y me quedé allí mirando. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había 2 oficiales. Había 5, quizás más. Todos tenían linternas, pero ninguno dijo una palabra. Se movían sigilosamente, rodeando la casa como si intentaran no ser vistos. Ninguno de ellos llamó o anunció su presencia, lo cual me pareció extraño. Era una vista bastante extraña. Recuerdo que uno de los oficiales se acercó al picaporte de la puerta trasera, el mismo a que yo acababa de llamar, y lo intentó suavemente. Cuando no se abrió, simplemente asintió a uno de los otros chicos y se retiró. Sentí como si estuviera viendo algo que no se suponía que debía ver. Y supongo que sí. Finalmente, el primer oficial regresó a mi coche y se agachó junto a la ventanilla. La bajé y él miró la caja de pizza en el asiento del pasajero y soltó un breve suspiro. Fue relativamente vago con lo que me dijo, pero no parecía ser un cretino, solo que intentaba no decir demasiado. Básicamente, dijo que había una investigación en curso que involucraba esa propiedad y que él, junto con el resto de los oficiales, estaban vigilándola. Se disculpó por tardar tanto en intervenir y me dijo que yo había llegado justo en el momento en que estaban reposicionando sus vehículos. Le pregunté si quería ver la orden de entrega y él asintió. La saqué en aplicación de entrega, pero pude notar que era inútil. Había un número de teléfono asociado con el pedido,
junto con la dirección de entrega y el primer nombre, Jerry. Pero no parecía particularmente útil. El oficial lo leyó, anotó el número y me dijo que me fuera de inmediato. Le expresé mi frustración, diciendo que mi jefe me iba a matar por regresar con la pizza, y el tipo simplemente se encogió de hombros. Luego repitió su instrucción de que me fuera y comenzó a alejarse del coche. Estaba enfadado, pero no había nada que pudiera hacer, así que me fui. Me llevó todo el viaje de regreso a asimilarlo. Realmente no capté la gravedad de la situación hasta que salí del coche. Si la policía no hubiera intervenido cuando lo hizo, algo terrible podría haber pasado. Ni siquiera sé qué. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la amenaza de la policía era probablemente la única razón por la que la persona no abrió la puerta para aceptar la pizza. Pero, ¿por qué alguien pediría una pizza si estaban siendo vigilados? Quizás la persona dentro de la casa no sabía que estaba siendo observada. O tal vez sí. Y yo era parte de alguna prueba, como si fuera el cebo para ver si los policías estaban vigilando ese lado de la casa. O si dejaron la cortina moviéndose. El silencio, el momento. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca obtendré una explicación de lo que sucede. Y pensar en este incidente es principalmente una pérdida de tiempo. Probablemente lo habría olvidado por completo si uno de mis amigos de la escuela secundaria no lo hubiera mencionado la semana pasada. Ni siquiera lo recordaba al principio. Probablemente sea mejor que lo olvide de nuevo. Pero pensé en compartirlo aquí antes de que eso suceda. Esto sucedió el año pasado. Ahora tengo 40 años. Estoy casado y tengo 2 hijos, de 7 y 5 años. Trabajo en seguros, lo que suena aburrido porque lo es. Pero somos estables y eso es todo lo que me importa en este momento de la vida. Hace un par de años, mi padre falleció después de una larga lucha contra el cáncer. Dejó una casa en la playa en Delaware a la que nunca había ido antes porque solía alquilarla todo el año. No es nada ostentoso ni grande, pero está en un lugar fantástico, a solo una cuadra del paseo marítimo. Mi parte favorita de ella es, con mucho, la terraza trasera de arriba que ofrece una vista realmente agradable del océano. Empezamos a ir allí todos los veranos después de su fallecimiento, usándola como nuestro escape. Una semana aquí, un fin de semana allí, se convirtió en nuestra pequeña tradición familiar. Por mucho que mi esposa y yo disfrutemos pasar tiempo allí, los niños lo adoran aún más. Pasan horas jugando en la playa, montando en bicicleta y explorando el pueblo. Se siente como un regalo, algo que mi padre nos dejó para que lo disfrutáramos. Esta historia tiene lugar durante una de esas semanas del verano pasado. Habíamos bajado a mediados de julio, de domingo a viernes, cuando las multitudes disminuían a mitad de semana y la playa estaba un poco más tranquila. Recuerdo la noche claramente. Era un miércoles. Los niños se habían quedado dormidos alrededor de las 9:30 después de un largo día bajo el sol, y mi esposa y yo estábamos sentados en la terraza trasera jugando las cartas y bebiendo vino. Fue entonces cuando nuestro hijo mayor, Jordan, salió. Tenía una expresión de inquietud en su rostro. Me dijo que seguía escuchando un rasguño en su habitación, y que no le dejaba dormir. Miré a mi esposa, luego dejé mi vaso y me levanté, diciéndole que iría a investigar. Le dije a mi esposa que esperara. Supuse que probablemente eran solo sonidos genéricos de la casa. Es una casa bastante antigua, después de todo. Los niños no comparten habitación, así que pensé que no había necesidad de despertar a nuestro hijo menor. Seguía a Jordan escaleras abajo hasta su habitación, y él señaló la pared cerca de su cama haciéndome un gesto para que guardara silencio. Ambos nos quedamos allí un rato, y al principio no oí nada. No quería que pensara que no le creía, así que me quedé un poco más. Después de unos 20 segundos, finalmente lo escuché. Débil al principio, pero definitivamente allí. Un suave sonido de rasguño, tal como él lo había descrito. Me agaché y pegué la oreja a la pared. No sonaba como un animal en las vigas ni nada. Sonaba como si viniera de dentro de la pared, más abajo y más cerca de los rodapiés. Fue entonces cuando lo oí. Respiración. No un animal, definitivamente no. Era una respiración profunda, lenta y humana. Retrocedí bruscamente y solté un afilado Jesús, sin siquiera quererlo. Y luego, no estoy bromeando, escuché el grito más gutural y enojado que jamás haya escuchado resonar desde algún lugar dentro de la pared. Me tomó tan desprevenido que grité de nuevo, una sensación de pavor existencial golpeándome directamente en la cara. Agarré a Jordan por el brazo y lo saqué de la habitación. Corrimos por el pasillo para buscar a mi hijo menor.
Scott, que todavía dormía profundamente. Ni siquiera le di la oportunidad de abrir los ojos. Simplemente lo cogí en mis brazos y corrí. Necesitaba volver arriba a la terraza donde estaba mi esposa. Eso era lo único que tenía en mente en ese momento. Al llegar a la base de las escaleras, la llamé a gritos. Y luego escuché otro grito venir de algún lugar detrás de mí, mucho más cerca esta vez. Me di la vuelta y vi a un hombre cubierto de suciedad cargando por el pasillo directamente hacia nosotros. Casi me caigo tratando de subir las escaleras con mis dos hijos. Pero llegamos arriba y a la terraza justo a tiempo. Ni 2 segundos después de que cerré de golpe la puerta corredera, el tipo golpeó el cristal con toda su fuerza. Genuinamente pensé que se rompería. Empezó a arañar la puerta como un animal, chillando y golpeando todo el rato, gritando cosas que no puedo atreverme a repetir. Lancé mi cuerpo contra la puerta y le grité a mi esposa que cogiera a los niños y llamara a la policía. Ella los cogió y les tapó los oídos, alejándolos de la escena. Mantuve mis ojos en él tratando de bloquear la vista de él a mi familia. Estaba salvaje, completamente desquiciado. Sus manos untaron algo. Tierra, sangre, ni siquiera lo sé. Lo untó por el cristal mientras golpeaba e intentaba forzar la puerta para abrirla. No sé cuánto tiempo la mantuve cerrada. 1 minuto, 5. Se sintió como una eternidad. Parecía tener energía ilimitada porque me costó todas mis fuerzas mantener esa puerta cerrada. Y no cejó ni un instante. Todo lo que podía pensar era en proteger a mi familia. Estaba completamente preparado para pelear con el tipo si el cristal se rompía. Pero antes de que eso sucediera, la policía finalmente apareció. Deben haber llegado por el costado porque en segundos vi a 2 oficiales dentro de la casa corriendo hacia el tipo que seguía golpeando la puerta. Uno de los oficiales lo tacleó por detrás y el otro ayudó a sujetarlo. El resto de la noche fue un borrón. Después de sacar a ese tipo de mi casa y meterlo en la parte trasera de un coche de policía, los oficiales me pidieron mi versión de los hechos, que les conté. Juntos, los tres inspeccionamos la casa para tratar de evaluar cómo ese hombre había estado dentro de las paredes y cómo había salido tan rápido. Resulta que la casa tiene un espacio de arrastre que yo no conocía. Hay una entrada debajo del porche trasero que no sabrías que estaba allí a menos que miraras desde allí. Conduce a un espacio de arrastre de pie que corre a lo largo de los cimientos y tiene un segundo punto de acceso a través de un panel suelto en el armario de Jordan. No tenía ni idea de que estaba allí. Nunca había hecho una inspección completa de la casa cuando la heredé. Diablos, ni siquiera me molesté en volver a pintarla. Unos días después, recibí más información de un detective que llamó para dar seguimiento. Me dijo que el perpetrador admitió que había estado viviendo en el espacio de arrastre durante meses, que había descubierto la entrada al espacio de arrastre durante la temporada baja y que planeaba dañar a mi familia esa noche por invadir su, cito, nuevo hogar. Aparentemente, el tipo había estado robando comida tanto de nuestra casa, lo que de alguna manera no notamos, como de los cubos de basura de nuestros vecinos. No volvimos el resto del verano, no por miedo a que algo más sucediera, sino por trauma. No quería volver a llevar a mi esposa ni a mis hijos allí por un tiempo, y ellos no se opusieron. Contraté a un equipo para sellar completamente el espacio de arrastre, y una vez hecho eso, finalmente pude relajarme un poco. Hemos estado usando la casa de nuevo este verano, y me alegra decir que las cosas han vuelto a la normalidad o al menos tan cerca de ella como vamos a llegar. Crecí en una zona rural donde podías andar en bicicleta kilómetros sin ver a otra persona. Como a mucha gente, mi estación favorita siempre fue el verano. Todavía lo es, en realidad, pero ha pasado un tiempo desde que viví en el campo. Así que el verano ha perdido un poco de su encanto. Mucho de lo que hizo que el verano fuera tan especial para mí está ligado a la vida en medio de la nada. Había algo en la calidez, la tranquilidad y el vacío que me encantaba, algo que nunca podría encontrar en la ciudad. Es difícil de explicar, pero me sentía tan aislado, pero de una buena manera. Como si tuviera mi propio pequeño rincón del mundo para mí solo. Como si pudiera desaparecer durante horas y nadie lo sabría. Las noches de verano siempre fueron las mejores. La oscuridad aumentaba la sensación de privacidad y libertad que anhelaba la niña que solía ser. Tenía 16 años en ese momento. Tenía una amiga en ese entonces llamada Taylor. Era un poco más imprudente que yo, siempre forzando los límites de pequeñas maneras. Una noche cualquiera de julio, decidimos ir a observar las estrellas. Solo nosotras, 2 bicicletas y una botella de vino. No era la primera vez que hacíamos algo así. De hecho, era algo que hacíamos con bastante frecuencia.
Es decir, hasta que sucede lo que estoy a punto de contarte. Ahora que lo pienso, esta fue probablemente una de las últimas veces que fuimos a observar las estrellas juntas. No teníamos un plan específico, solo una dirección. Queríamos ir a algún lugar nuevo, ya que los viejos lugares se estaban volviendo un poco repetitivos. Tyler dijo que conocía un buen lugar más allá de las afueras del pueblo, algún tramo de tierra de cultivo abandonado donde nadie nos molestaría. Era alrededor de las 10 de la noche cuando salimos. No estoy segura de cuánto tiempo anduvimos en bicicleta, tal vez 20 minutos, tal vez 30. Pero no nos detuvimos hasta que estuvimos más allá de cualquier cosa, incluso remotamente civilizada. En algún momento, Tyler simplemente detuvo su bicicleta abruptamente y me dijo que estábamos aquí. No estaba realmente segura de qué significaba aquí, ya que no había puntos de referencia descriptivos alrededor, pero aún así se sentía perfecto. Un campo abierto, sin edificios, sin cercas, sin vacas, solo un enorme parche de hierba y el interminable cielo estrellado. Extendimos una manta y descorchamos la botella con el pequeño abridor que Tyler había recordado traer. Era un vino tinto barato que no sabía muy bien, pero hizo su trabajo. Nos quedamos allí un rato, pasándonos la botella, señalando las pocas constelaciones que recordábamos por su nombre. Nuestro objetivo en noches como esta siempre era el mismo: intentar ver una estrella fugaz. En un momento, Tyler me preguntó si creía que realmente veríamos una, y le dije que probablemente no, pero que siguiera buscando de todos modos. No son tan infrecuentes en el campo donde se pueden ver tantas estrellas, pero aún así hay que prestar atención. Estrella fugaz o no. Sin embargo, estábamos teniendo una gran noche. El vino definitivamente estaba haciendo su trabajo, y comencé a sentirme cayendo en la embriaguez. Era el tipo de noche que te hacía sentir que el tiempo no existía, algo así como de lo que hablaba antes. Esto no es súper relevante para la historia, pero es una de las pocas cosas que recuerdo de la noche. Así que te lo voy a contar rápidamente de todos modos. Hubo un momento muy breve que se sintió como un parpadeo en el ritmo de la noche. Estábamos recostadas y Tyler me miró de una manera que me hizo preguntarme si quería algo más que amistad. Al crecer, siempre tuve esas sospechas sobre ella, pero nunca estuvo motivada por nada más que curiosidad. Pero esa noche, se sintió un poco más fuerte de lo que puedo recordar. No pregunté, no dije nada. Ese tipo de cosas simplemente no se hablaban abiertamente donde crecimos. Y además, tal vez solo estaba ebria y leyendo demasiado las cosas. De cualquier manera, pasó. Nos reímos de algo tonto, dijo, y luego levantó la vista justo a tiempo para ver una estrella fugaz cruzar el cielo. Si alguien ha visto alguna vez una estrella fugaz, conoce la reacción incontrolable que provoca, como si no pudieras evitar reírte o gritar algo en la noche. Las dos reímos y Tyler me dijo que pidiera un deseo. No recuerdo cuál fue, probablemente algo tonto. Nos recostamos y hablamos unos minutos más, nuestro ánimo un poco elevado por ver la estrella fugaz. Cerré los ojos por un momento, no para dormirme, solo para sentir la brisa en mi cara por un segundo y sumergirme más en la quietud. Juro por mi vida que mis ojos no estuvieron cerrados más de 5 segundos. Pero cuando los abrí, Tyler ya no estaba, como si se hubiera ido del todo. No solo para orinar o jugar con su teléfono. Realmente se había ido, lo cual pude notar por el hecho de que ni ella ni su bicicleta estaban a la vista, aunque la mía seguía justo al lado de la manta. Me senté rápidamente pensando que tal vez me estaba gastando una broma, pero incluso después de girar 360 grados, no pude verla. En ese momento, sentí una inexplicable sensación de miedo invadirme. El campo vacío en el que estaba sentada de repente se sintió sofocante, y el suave encanto de la noche fue reemplazado por el pánico. Las estrellas parecían más tenues. Esa es la parte que no puedo olvidar. El cielo seguía ahí, pero se sentía raro, como si alguien hubiera bajado el brillo o le hubiera untado algo, y el aire también se sentía más frío. No como si se hubiera enfriado naturalmente, sino como si hubiera entrado en una versión diferente del mismo lugar. Sé que no tengo ningún sentido, pero como dije, la sensación era inexplicable. Saqué mi teléfono para comprobar la hora. Eran las 3 de la mañana. Exactamente. Esa marca de tiempo está grabada en mi memoria y probablemente lo estará para siempre. Tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que mi mente no me estaba jugando una mala pasada. Ni siquiera había sido medianoche hacía unos minutos. Seguía mirando la hora en mi teléfono, preguntándome si de alguna manera me había quedado dormida. Sabía que no,
pero no podía estar segura. ¿Pero Taylor realmente me dejaría allí sola? Incluso si me hubiera quedado dormida, no había forma. Ella no habría hecho eso en 1.000.000 de años. Me levanté, me di la vuelta y la llamé por su nombre un montón de veces, pero ella no respondió. No sabía qué pensar. La única explicación lógica era que me había abandonado por alguna razón. Tal vez se molestó o se fue y me dejó inconsciente, pero no podía entender por qué. No habíamos discutido y el ambiente había sido bueno. Muy bueno, sinceramente. También la llamé un montón de veces, pero esas tampoco fueron respondidas. Después de eso, comencé a llorar. Quiero decir, ¿realmente puedes culparme? No sabía qué más hacer. Agarré mi bicicleta y comencé a pedalear de regreso a mi casa, tratando de no entrar en pánico. Ese viaje se sintió como una eternidad. Probablemente fue el más aterrador que había sentido nunca en una bicicleta. No me detuve hasta que llegué a mi entrada, completamente sin aliento y todavía sin entender lo que acababa de suceder. Me fui a dormir inmediatamente. Al día siguiente, le envié un mensaje a Taylor a primera hora de la mañana, esperando una disculpa o al menos una explicación, pero en su lugar ella me exigió una a mí. Me preguntó palabra por palabra, ¿dónde demonios te metiste anoche? Le conté lo que recordaba, cómo me había despertado sola a las 3 de la mañana y asumí que me había dejado. Pero entonces ella me soltó lo que me hizo enviar la historia. Dijo que ella fue la que se había despertado sola a las 3 de la mañana y que yo era la que se había ido. Me esperó más de una hora. Luego regresó a casa en bicicleta enfadada y confundida, asumiendo que me había molestado y la había dejado allí. Según ella, simplemente desaparecí y yo estaba igual de convencida de que lo mismo había sucedido a la inversa. Dimos vueltas un rato, tratando de encajar las piezas, pero nada cuadraba. Ninguna de nosotras tenía lagunas de memoria más allá de ese momento. Ninguna de nosotras tenía mensajes de texto o llamadas o algo que pudiera ayudar a reconstruir lo que realmente sucedió, aunque ambas recordábamos habernos llamado después de despertarnos. Ninguna de esas llamadas perdidas estaba en nuestros registros telefónicos. Finalmente, lo dejamos, o al menos dejamos de hablar de ello. Pero creo que ambas estábamos mucho más aterradas de lo que queríamos admitir. Yo lo estaba. Durante meses, me encontraba acostada en la cama, mirando por la ventana las estrellas y recordando esa noche. Taylor y yo no observamos mucho las estrellas después de esa noche, quizás una o dos veces. En cierto sentido, las cosas volvieron a la normalidad. Continuamos con nuestras vidas, y eso fue todo. Pero incluso ahora, todavía no tengo explicación para nada de lo que sucedió esa noche. No me consideraría supersticiosa, ni creyente en lo paranormal. Pero todos a quienes les cuento esta historia lo atribuyen inmediatamente a algo antinatural. Y tal vez tengan razón, pero realmente no me gusta pensar en eso. Considero la posibilidad de que simplemente me haya mentido. De cualquier manera, tengo una sensación muy incómoda, como si algo nos hubiera pasado esa noche que potencialmente nunca descifraré mientras viva. No he sabido nada de Taylor en años, pero apostaría mi vida a que ella también se pregunta de vez en cuando qué nos pasó esa noche de verano en el campo.